nunca más vuelvan. Fueron esas 3 palabras las que dije antes de cerrar el portón en la cara de la familia, que convirtió a mi hijo en esclavo dentro de la propia casa que yo le regalé. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegué a ese punto. Si quieres escuchar más historias como esta, cuéntame de dónde estás escuchando esta historia en los comentarios. Mi nombre es Carmen, tengo 62 años, y en agosto de 2024 cometí lo que pensé que sería el mayor acto de amor de madre que podría hacer. Compré una hermosa casa de campo para mi hijo Miguel y mi nuera Sofía. Una casa de ensueño, de esas que ves en revistas de decoración y piensas, algún día quiero tener una así. Todo comenzó 6 meses antes, en febrero de 2024, cuando Miguel me llamó desanimado. Mamá, nunca vamos a poder comprar una casa. Los precios están absurdos y aunque sumamos nuestros salarios, apenas podemos pagar el alquiler del apartamento. Su voz estaba cansada, frustrada. Miguel siempre fue un buen hijo, trabajador, honesto, pero la vida financiera nunca fue fácil para él. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en cómo había trabajado toda la vida, construido un patrimonio considerable, y mi único hijo todavía vivía de alquiler a los 35 años. Tenía una buena jubilación, algunos ahorros guardados y 2 inmuebles alquilados que me daban ingresos extra. ¿Por qué no usar ese dinero para ayudar a mi hijo a realizar el sueño de la casa propia? La semana siguiente, comencé a buscar propiedades. No quería algo en la ciudad con todo ese ruido y contaminación. Quería algo especial, un lugar donde Miguel pudiera formar una familia, tener paz, vivir con dignidad. Fue cuando encontré la propiedad perfecta, una casa de campo a 40 kilómetros de la ciudad, en una región tranquila, arbolada, con aire puro. La casa era un sueño. Tenía 3 habitaciones espaciosas, 2 baños completos, una sala amplia con chimenea, cocina moderna totalmente equipada, y un área externa con jardín enorme, parrilla y hasta un pequeño huerto con árboles frutales. Lo mejor de todo, estaba completamente amueblada. El antiguo dueño se mudaba al exterior y quería vender todo rápidamente. ¿Cuánto está pidiendo?, pregunté al corredor ya imaginando a Miguel viviendo allí. 185.000 euros, señora Carmen. Es un excelente negocio, considerando que está amueblada y el tamaño del terreno. Era exactamente el valor que tenía guardado. Ahorros de años de trabajo duro, de sacrificios, de planificación. Pero mirando aquella casa, imaginando a mi hijo feliz allí, sonriendo, construyendo su vida, no tuve dudas. La compro. Hagamos la propuesta hoy mismo. Durante 2 meses me ocupé de todo el papeleo, la documentación, la transferencia. No le conté nada a Miguel. Quería que fuera una sorpresa, un momento que recordaría por el resto de su vida. Programé la entrega de las llaves para el 10 de agosto de 2024, un sábado soleado y perfecto. Llamé a Miguel el viernes. Hijo, mañana por la mañana necesito que tú y Sofía me encuentren en una dirección. Es importante. Es sobre un negocio que necesito mostrarles. Él quedó curioso, pero no insistió. Miguel siempre fue respetuoso. Confiaba en mí. Sábado por la mañana, a las 10 horas, vi el auto viejo de Miguel estacionando frente a la casa. Él bajó junto con Sofía, ambos mirando alrededor confundidos, admirando la propiedad. Mamá, qué lugar hermoso. ¿De quién es esta casa?, Miguel preguntó, caminando hasta mí, que estaba parada en la terraza. Es tuya, hijo, tuya y de Sofía. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel me miró como si no hubiera entendido, parpadeando varias veces. ¿Cómo que mía? Saqué las llaves del bolsillo y las puse en su mano. Compré esta casa para ti, toda amueblada, escriturada, pagada. Es el regalo que siempre quise darte. Mereces tener tu propio hogar, hijo. Miguel miró las llaves en su mano, después a mí, después a la casa. Y entonces mi hijo de 35 años, un hombre adulto y fuerte, comenzó a llorar. No era un llanto contenido, era un llanto profundo, de emoción pura, de gratitud, de amor.
Mamá, yo no sé qué decir. Me abrazó tan fuerte que sentí los huesos crujir, pero no me importó. Devolví el abrazo, sintiendo mi propio corazón desbordando de felicidad. Sofía también estaba llorando, cubriéndose la boca con las manos, incrédula. Señora Carmen, esto es demasiado, una casa entera. ¿Entramos? Quiero que conozcan cada rincón, dije, secándome mis propias lágrimas discretamente. Pasamos toda la mañana recorriendo cada habitación. Miguel no dejaba de sonreír, tocando las paredes, probando los sofás, abriendo las llaves de la cocina, como un niño con juguete nuevo. Mamá, mira esta parrilla. Podemos hacer asados todos los fines de semana. Y esta habitación aquí puede ser de nuestro futuro hijo. Sofía estaba igualmente encantada, fotografiando todo, ya planeando dónde colocaría cada cosa, qué cortinas compraría, cómo decoraría. Parecía genuinamente feliz y eso me dejó tranquila. Quería que mi hijo fuera feliz a su lado. Mamá, ¿cómo voy a agradecerte esto? Trabajaste toda la vida para tener ese dinero y estás dándolo todo por mí. Miguel dijo cuando estábamos solos en el jardín, mientras Sofía exploraba el huerto. Hijo, trabajé toda la vida pensando en dejar algo para ti. ¿De qué sirve tener dinero guardado si no puedo verte feliz ahora? Disfruta esta casa, construye tu familia aquí, sé feliz. Ese es el único agradecimiento que necesito. Me abrazó nuevamente y sentí que había tomado la decisión correcta. Mi hijo, finalmente, tenía su propio hogar, un lugar donde podría construir su futuro con dignidad y seguridad. Cuando se fueron esa tarde, prometiendo volver la semana siguiente para comenzar la mudanza, miré aquella casa hermosa y sentí una paz profunda. Había dado a mi hijo el mejor regalo que una madre podría dar. Pero lo que no sabía, lo que no podría imaginar ni en mis peores pesadillas, era que aquel regalo de amor se transformaría en pocas semanas en el escenario de la mayor humillación que mi hijo jamás enfrentó en su vida. Miguel y Sofía se mudaron a la casa de campo el 24 de agosto de 2024, un viernes lluvioso, pero lleno de esperanza. Ayudé con la mudanza, cargando cajas, organizando muebles, viendo a mi hijo finalmente instalado en su propio hogar. Cuando me fui esa noche, dejé a los dos cenando a la luz de velas en la nueva sala, riendo y planeando el futuro. 2 semanas pasaron. Llamaba a Miguel regularmente para saber cómo estaba en la adaptación a la nueva casa, si todo estaba bien, si necesitaban algo. Siempre respondía que todo estaba óptimo, pero su voz tenía algo diferente. Parecía cansado, algo distante. Atribuí esto al cansancio de la mudanza y la rutina de trabajo con la distancia mayor hasta la ciudad. El martes 10 de septiembre, mi celular sonó a las 8 de la noche. Era Sofía. Señora Carmen, buenas noches. ¿Todo bien? Su voz estaba extrañamente animada, casi ansiosa. Hola, Sofía. ¿Todo bien? Sí. ¿Miguel está ahí? Está sí, pero en realidad quería hablar con usted primero, si no le importa. Una alarma sonó en mi cabeza, pero mantuve el tono calmado. Claro, puedes hablar. Mire, señora Carmen, es lo siguiente. Mis padres están pasando por una situación muy difícil. Perdieron el apartamento donde vivían, porque el propietario vendió el inmueble y el nuevo dueño quiere reformar todo. Tienen que salir hasta fin de mes y no tienen a dónde ir. Ya no me gustaba el rumbo de aquella conversación. Entiendo. ¿Y no tienen otro lugar? ¿Ningún familiar que pueda ayudar? No, señora Carmen. Mi hermana Priscila vive en un apartamento minúsculo. No hay espacio. Y mis padres no tienen condiciones de pagar alquiler de otro lugar ahora, porque el dinero que tenían guardado fue usado en una emergencia médica de mi padre hace algunos meses. Hubo una pausa. Sabía exactamente lo que vendría después. Entonces estaba pensando, tenemos 3 habitaciones aquí en la casa, hay bastante espacio y son mis padres, ¿sabe? No puedo dejarlos en la calle. Quería pedir permiso para que vivan con nosotros por unos meses, solo hasta que consigan reorganizarse financieramente. Sentí un apretón en el pecho. Aquella casa era para Miguel y Sofía construir su vida, su familia. No era para convertirse en pensión para suegros.
Sofía, entiendo tu preocupación por tus padres, pero esa casa fue un regalo para ti y Miguel. Necesitan privacidad, espacio para crecer como pareja. Tener suegros viviendo juntos puede complicar mucho las cosas. Lo sé, señora Carmen, lo sé. Pero es temporal, lo juro. Solo unos 3, 4 meses máximo. Mis padres son tranquilos, no van a molestar, y sería tan importante para mí poder ayudarlos en este momento difícil. Su voz estaba embargada ahora, claramente emocionada o fingiendo estarlo. No podía saber con certeza. ¿Y Miguel? ¿Qué opina él de esto? Hubo una pausa reveladora. Está pensando todavía. Por eso quise hablar con usted primero. Sé que usted tiene influencia sobre él, y si usted dice que está todo bien, él aceptará sin problema. Entonces era eso. Quería usar mi autoridad como madre para presionar a Miguel a aceptar algo que claramente no quería. Sentí rabia, pero me controlé. Sofía, esa decisión tiene que ser de Miguel. Es su casa, su vida. Si no está cómodo con la idea, necesitas respetar eso. Pero, señora Carmen, son mis padres. ¿Usted no haría lo mismo si fueran sus padres? Era un argumento manipulativo, pero eficaz. Suspiré. Sofía, entiendo tu situación, pero te estoy alertando. Suegros viviendo en la misma casa que la pareja casi nunca resulta bien. Crea fricciones, invade privacidad, genera conflictos. Piensa bien antes de tomar esta decisión. Va a salir todo bien, señora Carmen. Lo prometo. Son solo algunos meses. Colgué aquella llamada con un peso enorme en el pecho. Algo me decía que aquello no terminaría bien. Pero Miguel era un hombre adulto, casado, y tenía que tomar sus propias decisiones. No podía interferir. El jueves siguiente, Miguel me llamó. Su voz estaba cansada, resignada. Mamá, quería avisarte que los padres de Sofía se van a mudar para acá con nosotros el sábado. Miguel, hijo, ¿estás seguro de esto? Pareces... Estoy cansado, mamá. Sofía lloró durante 2 días seguidos. Dijo que no tengo corazón, que no me importa su familia, que ella siempre ayuda a todos y ahora, cuando necesita, le doy la espalda. No aguanto más la discusión, mamá. Son solo algunos meses. Mi corazón se apretó oyendo la derrota en la voz de mi hijo. Miguel, esa es tu casa. No puedes dejar que nadie te presione a hacer algo que no quieres. Lo sé, mamá, pero es el matrimonio, ¿no? Uno tiene que ceder a veces. Va a estar todo bien. Pero por su voz, sabía que él no creía eso, y yo tampoco creía. El sábado 14 de septiembre de 2024, Mercedes y Antonio, los suegros de Miguel, se mudaron a la casa de campo que yo había comprado con mis ahorros para mi hijo. Una casa que debería ser un santuario de paz y amor, estaba a punto de transformarse en una pesadilla. Y lo peor, Miguel había aceptado sin siquiera consultarme, sin considerar que aquella casa fue un regalo mío, fruto de años de trabajo y sacrificio. Simplemente cedió a la presión de su esposa y abrió las puertas a personas que en pocas semanas transformarían su vida en un infierno. Si hubiera sabido lo que vendría, habría ido hasta allá ese mismo día e impedido aquella mudanza. Pero uno nunca sabe, ¿verdad? Uno solo descubre cuando ya es demasiado tarde. La mudanza de Mercedes y Antonio ocurrió un sábado lluvioso de septiembre. Miguel me llamó el domingo siguiente y algo en su voz me preocupó inmediatamente. Mamá, solo quería avisar que todo está bien aquí. Los suegros se instalaron bien. Qué bueno, hijo. ¿Y cómo está siendo la convivencia? Ah, tranquila, tranquila. Pero su voz no concordaba con las palabras. Parecía cansado, derrotado incluso. Quería insistir, preguntar más. Pero Miguel cambió de tema rápidamente y colgó poco después. Aquello quedó molestándome, pero pensé, son adultos, se van a entender. Pasaron 5 días. El viernes siguiente, 20 de septiembre, Miguel me llamó nuevamente. Esta vez parecía aún más tenso. Mamá, necesito contarte algo. Priscila, la hermana de Sofía, también va a quedarse aquí por un tiempo. ¿Cómo que Miguel? Pensé que eran solo sus padres. Es que ella vivía en un lugar muy pequeño y apretado, ¿sabes? Y Sofía dijo que, ya que los padres están aquí,
La hermana también podía venir. Es solo temporal hasta que consiga un lugar mejor. Sentí la rabia subir. Miguel, esa casa tiene 3 habitaciones. Tú, Sofía, los suegros y ahora la cuñada. ¿Dónde van a vivir? Nos acomodamos, mamá. No hay problema, hijo. Esa casa fue un regalo para ti, para que tú y tu esposa tuvieran privacidad, construyeran una familia, no para convertirse en pensión. Lo sé, mamá, lo sé. Pero Sofía ya quedó con su hermana. Ella llega mañana. No puedo dar marcha atrás ahora. Colgué aquella llamada con ganas de subirme al auto e ir hasta allá a resolver aquella situación, pero me contuve. Miguel necesitaba aprender a poner límites y no podía resolver todos sus problemas. 2 semanas después, a principios de octubre de 2024, decidí hacer una visita sorpresa. Quería ver con mis propios ojos cómo estaba la situación. Tomé el auto una tarde de sábado y conduje los 40 kilómetros hasta la casa de campo. Lo que vi cuando llegué me dejó boquiabierta. El jardín, que estaba impecable cuando entregué la casa, estaba con el césped alto y mal cuidado. Había ropa tendida en tendederos improvisados por toda el área externa. El portón estaba abierto y pude ver un auto viejo estacionado justo frente al garaje, bloqueando el paso. Toqué el timbre. Quien atendió fue una mujer joven de unos 28 años, con ropa llamativa y maquillaje exagerado. «Hola, ¿puedo ayudarla?», preguntó masticando chicle. «Soy Carmen, madre de Miguel. Y tú debes ser... Priscila, cuñada de él». Ella abrió una sonrisa falsa. «Entre. Miguel está allá atrás lavando ropa». ¿Lavando ropa? En medio de la tarde de sábado. Entré y lo que vi me impactó aún más. La decoración de la casa estaba completamente diferente. Los muebles que había elegido cuidadosamente estaban reorganizados de forma extraña. Había objetos nuevos y de mal gusto por todas partes, almohadas con estampados horribles, cuadros dudosos en las paredes, adornos baratos en cada esquina. En la sala, sentado en el mejor sofá, viendo TV en volumen altísimo, estaba Antonio, el suegro. Apenas me miró cuando entré. «Antonio, buenas tardes», saludé. Él gruñó en respuesta sin quitar los ojos de la pantalla. De la cocina escuché una voz femenina autoritaria gritando: «Priscila, ¿dónde está ese condimento que te pedí que compraras? ¿Cuántas veces necesito repetir las cosas en esta casa?». Una mujer robusta, de cabello teñido de rubio y expresión severa, apareció desde la cocina. Era Mercedes, la suegra. «¿Quién es usted?», preguntó, mirándome de arriba abajo con desconfianza. «Soy Carmen, madre de Miguel». Su expresión cambió instantáneamente, pero no a algo amigable. Era más una mezcla de sorpresa e incomodidad. «Usted debía haber avisado que vendría. La casa está un desastre. Vine a visitar a mi hijo. ¿Dónde está?». «Allá afuera, lavando las ropas de la semana». «Alguien tiene que hacer el trabajo pesado en esta casa, ¿no?». Ella rió, pero no había humor en aquella risa. Salí por el fondo y encontré a Miguel. Mi corazón se partió al ver la escena. Mi hijo estaba inclinado sobre un lavadero, fregando ropa a mano, con la camisa empapada de sudor y agua de jabón. Alrededor de él había pilas enormes de ropa sucia. «¡Miguel!». Se volteó asustado. Cuando me vio, su rostro se puso rojo de vergüenza. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Vine a visitarte. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú?». «Es la ropa de la semana. Hay que lavarla, ¿no?». Intentó sonreír, pero era obvio que estaba avergonzado. «¿Ropa de quién, Miguel? ¿Esa es tu ropa y la de Sofía?». Dudó. «Es de todos. La lavadora se rompió la semana pasada, así que estoy lavando a mano». «¿Y por qué tú? ¿Por qué no dividen esa tarea?». «Antonio tiene problema en la espalda. No puede hacer esfuerzo. Mercedes tiene artrosis en las manos. Priscila trabaja toda la semana y necesita descansar los fines de semana. ¿Y Sofía? Bueno, está ayudando a su madre en la cocina». Cada justificación que daba sonaba más absurda que la anterior. Mi hijo estaba siendo usado como empleado en su propia casa. «Miguel, vamos a conversar ahora». «Mamá, no puede ser ahora. Necesito terminar esto y todavía tengo que hacer el almuerzo después».
Mercedes dijo que quiere macarronada. Mercedes dijo, ¿y desde cuándo la suegra da órdenes en tu casa? Bajó la cabeza sin respuesta. Fue en ese momento que Sofía apareció en la puerta del fondo. Carmen, qué sorpresa. Nadie me avisó que vendría. Vine a ver a mi hijo y lo encuentro siendo tratado como empleado en la casa que yo le di. Qué exageración, Carmen. Solo está ayudando en las tareas domésticas, como cualquier marido hace. Miré alrededor. Antonio estaba acostado en el sofá. Priscila estaba en el celular en la terraza. Mercedes estaba sentada en la cocina tomando café. ¿Y dónde está la ayuda de los otros habitantes de esta casa, Sofía? No respondió, solo se encogió de hombros y volvió adentro. Miré a mi hijo, todavía inclinado sobre aquel lavadero, y supe que aquello estaba apenas comenzando. La situación iba a empeorar mucho antes de mejorar. Me quedé en aquella casa por 2 horas más ese sábado, observando la dinámica familiar, y lo que vi me dejó cada vez más indignada. Miguel no paró ni un minuto. Después de terminar de lavar la ropa, fue a la cocina a preparar el almuerzo, mientras Mercedes, sentada en una silla, daba órdenes como si fuera la dueña de la casa. Miguel, esa cebolla está muy gruesa, más pequeña. Y no olvides freír bien el ajo si no queda sin sabor. Mi hijo solo asentía, obediente, cansado. Sofía estaba sentada en la mesa de la cocina mirando el celular, ajena a todo. Sofía, ¿no vas a ayudar a tu marido?, pregunté, incapaz de contenerme. Levantó los ojos del celular brevemente. Ah, Carmen, a él le gusta cocinar. ¿Verdad, amor? Miguel no respondió. Solo continuó picando la cebolla con movimientos mecánicos. Además, intervino Mercedes, el hombre también tiene que saber hacer las cosas de la casa. No puede estar dependiendo de la mujer para todo, ¿no? Mi hija trabaja todo el día, llega cansada. Es justo que él ayude. Era solo él haciendo todo, pero me mordí la lengua. No quería crear una escena allí, no de ese modo. Después del almuerzo, que Miguel sirvió a todos mientras era el último en sentarse, la situación quedó aún más clara. Antonio volvió al sofá con la barriga llena y encendió la TV en el fútbol. Priscila anunció que iba a salir con las amigas y necesitaba el auto de Miguel prestado. Priscila, necesito el auto mañana temprano para ir al trabajo. Miguel protestó débilmente. Ah, Miguel, prometo que vuelvo temprano. Solo voy a dar una vueltita, por favor. Hizo puchero, y antes de que Miguel pudiera responder, Sofía intervino. Amor, préstale el auto a mi hermana. Ella merece divertirse un poco. Pero Sofía, trabajas del otro lado de la ciudad. Va a ser un desvío enorme. La familia se ayuda, Miguel. Mercedes dijo desde la sala, sin siquiera estar participando de la conversación. ¿O no tienes espíritu familiar? Miguel entregó las llaves a Priscila, derrotado. Ella salió sin siquiera agradecer bien. Fue cuando comencé a juntar las piezas del rompecabezas. Aquello no era apenas sobrevivienda temporal, era explotación descarada. Miguel, ¿puedo hablar contigo allá afuera? Finalmente conseguí llevarlo a una conversación particular en el jardín, lejos de los oídos de la familia de Sofía. Hijo, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal. Es solo una fase, mamá. Van a salir pronto. ¿Pronto? Miguel, mírame. ¿Estás feliz? Pareces exhausto. Desvió la mirada. Estoy cansado, sí. Pero es porque, bueno, además de las cosas de la casa, estoy haciendo muchas horas extras en el trabajo. ¿Por qué? Dudó antes de responder. Porque los gastos aumentaron mucho, mamá. Ahora son 5 personas viviendo aquí. La cuenta de luz se triplicó. El gas se acaba cada semana. La comida, Dios, la comida. Gasto casi 1.400 euros por mes solo en supermercado. ¿Y los suegros? No contribuyen con nada. Antonio está recibiendo ayuda por incapacidad por el problema en la espalda, pero es poco. ¿Y Mercedes? Bueno, nunca trabajó. Siempre fue ama de casa. ¿Y Priscila? Ella trabaja, pero su salario es bajo. Y Sofía dijo que no es justo pedir dinero de ella, que está esforzándose para ahorrar. Quiero decir, para salir de la casa de sus padres, de nuestra casa. Mi sangre hirvió. Miguel,
Ellos no están saliendo de la casa de sus padres. Están viviendo gratis en tu casa, en la casa que yo compré para ti, y todavía te convirtieron en empleado. No es así, mamá. No es, hijo. Estoy aquí hace horas. Lavaste ropa, cocinaste, serviste a todos. Limpiaste la cocina después, y ahora apuesto que todavía vas a tener que lavar los platos del almuerzo. ¿Y dónde estaban los otros? Antonio en el sofá, Priscila saliendo a divertirse en tu auto, Mercedes dando órdenes como si fuera la reina de Inglaterra. Miguel bajó la cabeza. Es temporal, mamá. Sofía prometió que es solo hasta que se organicen. ¿Y cuándo será eso? ¿En un mes, 6 meses, un año? Miguel, se están aprovechando de ti. Sofía dice que la familia ayuda a la familia, que cuando necesitemos, ellos también van a ayudar. ¿Necesitar qué, Miguel? ¿De quién no trabaja? ¿De quién pasa el día en el sofá? ¿De quién toma tu auto prestado y apenas agradece? En ese momento, Mercedes gritó desde la cocina. Miguel, el fregadero está tapado otra vez. Ven a arreglar esto. Miguel me miró con una expresión de cansancio profundo. Necesito ir, mamá. Miguel, después. Conversamos después, mamá. Gracias por la visita. Volvió adentro y me quedé allí sola en el jardín de aquella casa hermosa que compré con tanto amor, viendo a mi hijo ser tratado como un sirviente en su propia residencia. Me fui con el corazón apretado. En el camino de vuelta a casa, pensé en 1000 soluciones. Pensé en ir allá y expulsar a todos. Pensé en conversar con Sofía. Pensé en conversar con los suegros, pero al final siempre llegaba a la misma conclusión. Miguel era adulto y tenía que aprender a imponerse. Pero lo que no sabía es que la situación estaba a punto de empeorar aún más y que pronto recibiría una llamada que cambiaría todo. Pasaron 2 semanas más desde mi visita a la casa. Mantuve contacto diario con Miguel por mensajes, pero siempre respondía de forma breve. «Todo bien, mamá. Todo está saliendo bien. No te preocupes». Pero me preocupaba. Claro que me preocupaba. Era viernes 18 de octubre de 2024, cuando ocurrió el episodio que finalmente hizo que todo se derrumbara. Solo supe los detalles después, pero necesito contar exactamente cómo fue. Aquella mañana, Mercedes anunció que recibiría a algunas amigas para un almuerzo en la casa. No pidió permiso a Miguel o Sofía, simplemente lo anunció. Y más, dijo que Miguel tendría que cocinar para todas. Son apenas 4 amigas mías, Miguel. Nada muy elaborado, solo una macarronada, una ensalada, un pollo asado. Te las arreglas bien en la cocina, dijo mientras tomaba café tranquilamente en la mesa que mi dinero pagó. Mercedes, hoy es viernes, trabajo hasta las 5 de la tarde. No voy a tener tiempo de preparar un almuerzo para 6 personas. Miguel protestó por primera vez, mostrando alguna resistencia. Entonces pides salir más temprano del trabajo. Esas amigas mías son importantes, Miguel. Hace tiempo que no las veo y prometí un almuerzo casero. No me vas a hacer pasar vergüenza, ¿verdad? Sofía, que estaba presente, no dijo nada. Solo continuó mirando el celular, indiferente a la desesperación de su propio marido. Miguel terminó cediendo. Llamó al jefe, inventó una excusa médica y salió del trabajo al mediodía para correr al supermercado, comprar los ingredientes con su propio dinero y volver a casa a preparar el almuerzo. A las 2 de la tarde, las 4 amigas de Mercedes llegaron. Mujeres de mediana edad arregladas, conversando alto y riendo. Se acomodaron en la mesa del comedor que yo había elegido personalmente cuando compré aquella casa. Y Miguel comenzó a servir la comida. «¿Quién es ese joven?», una de las amigas preguntó a Mercedes, observando a Miguel traer las fuentes. «Ah, ese es Miguel, mi yerno, el marido de Sofía». Mercedes respondió con un tono casual, casi desdeñoso. «Qué dedicado, cocinando para las visitas un día de viernes», comentó otra amiga. Mercedes rió. «¿Dedicado? Ah, querida, él no tiene mucha opción. Al fin y al cabo, fue su madre quien compró esta casa para él. Él solo nunca conseguiría comprar nada así». Miguel, que estaba volviendo a la cocina, se congeló. Las palabras de Mercedes resonaron por el comedor. ¿En serio? La madre compró la casa
preguntó una de las amigas demasiado interesada en información ajena. Compró. Mi yerno ya tiene 35 años y nunca consiguió juntar dinero para comprar su propia casa. Su madre tuvo lástima y le regaló esta propiedad. Al menos sirvió para algo, ¿no? Ahora yo y Antonio tenemos donde vivir. Las amigas rieron, pero era una risa incómoda. El tipo de risa que la gente da cuando alguien dice algo inapropiado, pero no saben cómo reaccionar. Miguel volvió a la cocina, el rostro rojo de humillación. Sofía estaba allí y él esperaba que hubiera escuchado, que fuera a defender a su marido. Pero ella solo tomó una botella de jugo del refrigerador y volvió a la sala como si nada hubiera pasado. Y no es solo eso, Mercedes continuó, animada con la atención que estaba recibiendo. Él hace todo aquí en la casa, cocina, limpia, lava ropa. Sofía tuvo suerte de encontrar un marido tan servicial, aunque entre nosotras creo que mi hija merecía a alguien más fuerte, más proveedor. ¿Entienden? ¿Mamá? Sofía finalmente protestó, pero era un protesto débil, sin convicción. Ah, hija, solo estoy diciendo la verdad. Eres hermosa, inteligente, trabajas. Podrías haber elegido mejor, pero ¿qué se le va a hacer, no? El amor es ciego, como dicen. Más risas, algunas incómodas, otras genuinamente crueles. Miguel estaba parado en la cocina, agarrando el mesón con fuerza, intentando controlar las lágrimas que quemaban en sus ojos. Todo por lo que había trabajado, todo su esfuerzo, toda su dedicación, estaba siendo ridiculizado por aquella mujer que él había acogido en su casa por bondad. Y mira que su madre es una mujer de posibilidades, tiene otros inmuebles, tiene una buena jubilación, pero el hijo no salió mucho a la madre, por lo visto. No tiene ese olfato para los negocios, esa garra, ¿sabes? Una de las amigas, tal vez sintiendo que la conversación estaba yendo demasiado lejos, intentó cambiar de tema. Esta macarronada está deliciosa, Mercedes. Ah, sí, al menos cocinar sabe. Es una cualidad, ¿no? Hay maridos por ahí que no saben ni freír un huevo. Mi Miguel, al menos, sirve para eso. Fue la gota que derramó el vaso. Miguel soltó el paño de cocina que estaba sosteniendo y salió por la puerta del fondo, caminando rápido hasta el baño más distante de la casa. Se encerró allí dentro y se derrumbó. Sentado en el piso frío del baño, apoyado en la pared, mi hijo lloró como no lloraba hacía años. Lloró por la humillación, lloró por la falta de respeto, lloró porque su propia esposa no lo había defendido. Lloró porque estaba atrapado en una situación de la que no sabía cómo salir. Allí, en aquel baño, en la casa que debería ser su santuario pero se había convertido en su prisión, Miguel finalmente entendió. Necesitaba ayuda. Necesitaba a su madre. Con las manos temblando, tomó el celular y escribió un mensaje que cambiaría todo. Mamá, te necesito, por favor. Mi celular vibró a las 3:15 de la tarde de aquel viernes. Estaba en el banco resolviendo unos asuntos cuando vi el mensaje de Miguel. Mamá, te necesito, por favor. Mi corazón se disparó inmediatamente. Miguel nunca pedía ayuda. Nunca. Era orgulloso, independiente. Siempre quiso resolver las cosas solo. Si estaba pidiendo ayuda, era porque la situación estaba crítica. Le llamé inmediatamente. Sonó varias veces antes de que contestara, y cuando contestó, solo escuché un susurro ahogado. Mamá. Miguel, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy en el baño encerrado. No puedo hablar alto. Mi sangre se heló. Hijo, ¿qué está pasando? ¿Estás en peligro? Y entonces escuché sollozos. Mi hijo de 35 años, un hombre adulto, estaba llorando del otro lado de la línea. No era un llanto contenido, era un llanto desesperado, roto, de quien llegó al límite. Mamá, no aguanto más. No aguanto más esta situación. Calma, hijo. Respira profundo y cuéntame qué pasó. Entre sollozos y pausas para respirar, Miguel comenzó a desahogarse. Contó sobre el almuerzo que Mercedes lo obligó a preparar. Contó sobre tener que salir más temprano del trabajo. Contó sobre las amigas de ella en la sala, y entonces, con la voz quebrada de humillación, repitió cada palabra cruel que Mercedes había dicho sobre él.
Dijo que soy débil, mamá. Dijo que no sirvo para nada más que cocinar. Dijo que tú tuviste lástima de mí y por eso compraste la casa. Dijo que Sofía merecía a alguien mejor, alguien más proveedor. Y las amigas de ella se rieron, mamá. Se rieron de mí. Sentía la rabia explotar dentro de mí como un volcán. Aquella mujer que estaba viviendo gratis en la casa que yo compré, tenía la audacia de humillar a mi hijo frente a extraños. ¿Y Sofía? Estaba. Escuchó todo y no dijo nada. No me defendió. Fingió que no estaba pasando nada. Miguel, cuéntame una cosa. ¿Desde cuándo esta situación está así? ¿Desde cuándo te convertiste en empleado en tu propia casa? Y entonces, en los próximos 20 minutos, Miguel me contó todo, absolutamente todo. Contó que se despertaba a las 5 de la mañana para preparar café para todos antes de ir a trabajar. Contó que cuando llegaba a casa a las 7 de la noche, encontraba el fregadero lleno de platos y la cocina sucia, porque nadie más sabía cocinar como él. Contó que lavaba las ropas de 5 personas, limpiaba la casa entera los fines de semana, hacía las compras, pagaba todas las cuentas. Y ellos, mamá, Antonio pasa el día entero en el sofá viendo TV y tomando cerveza. Priscila sale todos los días después del trabajo, vuelve de madrugada, duerme hasta tarde los fines de semana. Mercedes queda dando órdenes todo el día, como si fuera la dueña de la casa. ¿Y Sofía? Sofía dice que la familia ayuda a la familia, que necesito ser más comprensivo, que es solo temporal. ¿Hace cuánto están ahí, Miguel? Va a ser 2 meses, mamá. 2 meses y no muestran ninguna señal de querer salir. Ayer Mercedes comentó que está pensando en traer a su perro para vivir aquí también. ¿Un perro, Miguel? Esto ya pasó todos los límites. Lo sé, mamá, lo sé, pero no sé qué hacer. Cada vez que intento hablar con Sofía llora, dice que no tengo corazón, que quiero poner a su familia en la calle, que soy egoísta. Y yo me siento culpable, mamá. Me siento culpable por querer mi casa de vuelta, mi privacidad de vuelta, mi vida de vuelta. Miguel, escucha bien lo que voy a decirte. No tienes nada por lo que sentirte culpable. Esa casa fue un regalo mío para ti, para que tú y tu esposa construyeran una vida, no para convertirse en pensión familiar. ¿Pero qué hago, mamá? ¿Cómo salgo de esta situación? Respiré profundo, pensando rápidamente. Tenía que actuar, y tenía que actuar rápido antes de que aquella situación destruyera completamente a mi hijo. Miguel, escúchame con atención. ¿Dónde estás ahora? En el baño del fondo, encerrado. ¿Ellos saben que estás hablando conmigo? No, creen que estoy enfermo. Perfecto. ¿Puedes aguantar firme hasta hoy por la noche? Creo que sí. ¿Por qué? Porque voy a resolver esto, hijo. Hoy mismo. Voy a tomar el auto ahora y estoy allá en menos de 1 hora. Pero necesito que no cuentes nada. Nada de avisar a Sofía, nada de dar explicaciones. Sales de ese baño, vuelves allá y continúas haciendo lo que ellos quieren, pero aguanta firme porque mamá va a resolver. Mamá, ¿qué vas a hacer? Déjame eso a mí, Miguel. Solo confía en mí. Y, hijo, ¿sí? No eres débil, no eres incapaz. Eres un hombre bueno, trabajador, que fue abusado por personas que deberían respetarte. Y esto termina hoy. Aguanta unas horas más. Prometo que esta situación va a terminar hoy. Escuché un suspiro aliviado del otro lado. Gracias, mamá. Gracias por no juzgarme, por no decirte lo advertí. Hijo, nunca voy a juzgarte. Solo voy a protegerte siempre. Ahora ve allá, lávate la cara, respira profundo y vuelve. Pero recuerda, actúa normal. No dejes que sospechen nada. Está bien, mamá, confío en ti. Colgué y salí del banco prácticamente corriendo. Entré al auto con la sangre hirviendo. Aquella mujer había humillado a mi hijo públicamente, lo había convertido en empleado y todavía tenía la audacia de decir que no servía. Conduje los 40 kilómetros hasta aquella casa de campo con solo un pensamiento en la cabeza: justicia. Mi hijo iba a tener su dignidad de vuelta, aunque tuviera que arrastrar a aquellos parásitos afuera con mis propias manos.
Conduje aquellos 40 kilómetros como nunca había conducido antes. Cada minuto parecía una eternidad. Mi mente bullía con rabia, indignación y una necesidad profunda de proteger a mi hijo. A las 4:30 de la tarde, finalmente divisé la entrada de la propiedad. El portón estaba de par en par. Ni eso se preocupaban en mantener cerrado. Estacioné el auto en la calle y caminé hasta la entrada. La visión que tuve me hizo parar por un segundo, solo observando, absorbiendo la escena que comprobaba todo lo que Miguel me había contado. El jardín que mantenía impecable cuando visité la última vez ahora estaba aún peor. Había basura acumulada en una esquina, bolsas plásticas volando con el viento, y lo que antes era un césped verde y bien cuidado, ahora parecía un terreno abandonado. Las ventanas estaban todas abiertas y podía escuchar el sonido alto de una televisión viniendo de la sala. Subí los escalones de la terraza despacio, intentando controlar mi respiración. La puerta principal estaba entreabierta, simplemente abierta, como si la seguridad no fuera una preocupación. La empujé gentilmente y entré. El primer impacto fue el olor. La casa olía a comida vieja, basura no recogida y moho. Aquella casa que entregué impecable, perfumada, perfecta, ahora tenía un olor que me revolvió el estómago. ¿Cómo consiguieron degradar tanto en tan poco tiempo? De la sala venía el sonido ensordecedor de un partido de fútbol. Caminé hasta allá y vi a Antonio. Estaba desparramado en el sofá nuevo que yo había comprado con mi dinero, los pies descalzos encima de la mesa de centro, rodeado de latas vacías de cerveza. Usaba apenas un short y una camiseta manchada, y la barriga prominente subía y bajaba mientras gritaba a la televisión. ¡Árbitro ladrón! ¡Eso fue penal!, berreó a la TV, sin siquiera percibir mi presencia. Miré alrededor de la sala. Los muebles bonitos que elegí estaban cubiertos de suciedad. Había ropa tirada en el respaldo de las sillas, platos sucios apilados en esquinas, revistas viejas esparcidas por el piso. Era como si un huracán hubiera pasado por allí y a nadie le importara arreglar. Entonces escuché su voz. Mercedes. Miguel, esas ollas no se van a lavar solas. Y olvidaste frotar el fondo. No crié a mi hija para casarse con un descuidado. Seguí la voz hasta la cocina. Y lo que vi me hizo apretar los puños con fuerza. Miguel estaba curvado sobre el fregadero de la cocina, rodeado de montañas de ollas, platos y sartenes sucios. Su camisa estaba empapada de sudor y agua con jabón. Tenía marcas profundas de cansancio bajo los ojos. La postura de quien ya no tiene más fuerzas, pero continúa por pura obligación. Las manos enrojecidas, arrugadas por el agua, fregaban mecánicamente una olla grande. Y sentada allí, como una reina supervisando a su sirviente, estaba Mercedes. Tomaba café tranquilamente, con el celular en una mano, mientras daba órdenes con la otra. Friega más fuerte esa esquina, todavía tiene grasa. Y después de terminar esas ollas, necesitas limpiar la estufa. Quedó asquerosa después del almuerzo. Miguel apenas asentía, sin fuerzas ni para responder. Fue cuando Mercedes me vio parada en la puerta de la cocina. Su expresión cambió inmediatamente de confort autoritario a sorpresa incómoda. ¡Ah, Carmen! No sabía que vendría hoy. Debería haber avisado. La casa está un poco desordenada. Un poco desordenada era el eufemismo del siglo. Miré a Miguel. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y vi todo lo que necesitaba ver. Humillación, agotamiento, desesperanza. Pero también vi un destello de alivio. Mamá había llegado. «Hola, hijo, Miguel». Su voz salió ronca. «Mamá, qué bueno verte». Me volteé hacia Mercedes, que ya estaba de pie, claramente incómoda con mi presencia. «Mercedes, necesito conversar con todos». «¿Todos quién?», preguntó intentando mantener un tono casual, pero la tensión era visible. «Todos los que viven en esta casa. Ahora, en la sala. Llama a Antonio, a Priscila y a Sofía». Mercedes intentó protestar. «Carmen, tal vez no sea el mejor momento. Antonio está viendo el partido y... No me importa el partido de Antonio», la corté, mi voz saliendo más firme de lo que había anticipado.
Quiero a todos en la sala ahora. Es sobre esta casa. Mercedes parpadeó, sorprendida con mi firmeza. Está bien, está bien. Voy a llamarlos. Salió de la cocina y la escuché gritar por la casa. Antonio, apaga esa TV. Sofía, baja aquí. Priscila, deja el celular y ven a la sala. Hay una reunión. Miguel todavía estaba parado junto al fregadero, mirándome con una mezcla de esperanza y miedo. Ven, hijo, vamos a la sala. Pero las ollas... Deja las ollas. Me siguió lentamente, secándose las manos en un paño sucio. Cuando entramos a la sala, todos ya estaban reunidos. Antonio había sido obligado a sentarse correctamente en el sofá, aunque claramente contrariado por perder su partido. Priscila estaba recostada en una silla, pintándose las uñas, con una expresión aburrida. Sofía estaba de pie cerca de la ventana, los brazos cruzados, ya en posición defensiva. Y Mercedes se había posicionado en el centro, como si fuera ella la matriarca de aquella casa. Bueno, Carmen, ¿qué es tan urgente que necesitaba interrumpir nuestras actividades? Mercedes preguntó con un tono que intentaba ser amigable, pero que sonaba condescendiente. Me posicioné en el centro de la sala, mirando uno por uno. Carmen, es bueno que vino. Antonio comenzó, la voz pastosa. Queríamos hablar con usted sobre reformar el baño del fondo. Está muy viejo y... Silencio, lo corté tajantemente. No vine aquí para escuchar pedidos de reforma. Vine aquí porque recibí una llamada del dueño de esta casa, pidiéndome ayuda. Sofía se movió incómoda. Mamá Carmen, si Miguel llamó para quejarse... No me llames mamá Carmen, Sofía. Y no, Miguel no se quejó. Miguel lloró. Lloró desesperado, humillado, destruido. Lloró porque la familia que él recibió en su casa, con generosidad, lo convirtió en empleado, en objeto de burla, en esclavo. El silencio que siguió fue absoluto. Mercedes intentó hablar. Carmen, creo que hay un malentendido. ¿Malentendido? Mi voz subió de volumen. Es malentendido que tu marido pase el día entero tirado en el sofá, mientras mi hijo trabaja el día entero y vuelve a casa a cocinar y limpiar para 5 personas. Es malentendido que tu hija menor tome el auto de mi hijo prestado siempre que quiere, sin siquiera agradecer. Es malentendido que tú, Mercedes, trates a mi hijo como empleado doméstico, dando órdenes, exigiendo que cocine para tus amigas. Yo nunca... No mientas, la corté. Miguel me contó todo, todo, incluso sobre el almuerzo de hoy, sobre cómo humillaste a mi hijo frente a tus amigas, diciendo que no sirve, que es débil, que mi hija merecía a alguien mejor. El rostro de Mercedes se puso rojo. Yo estaba apenas conversando con amigas. No es mi culpa si... ¿Sí qué? Si dijiste la verdad, completé sarcásticamente. Porque esa verdad que dijiste sobre mi hijo, déjame corregirla. Mi hijo es un hombre trabajador, honesto, bueno hasta de más. Tan bueno que abrió las puertas de su casa para su familia política cuando necesitaban. Y ustedes, en lugar de agradecimiento, le dieron humillación. Antonio finalmente habló, su voz irritada. Mire aquí, nosotros ayudamos en esta casa también. Yo... ¿Tú qué, Antonio? Me volteé hacia él. ¿Tú que pasas el día en el sofá tomando cerveza, viendo televisión, sin contribuir con un centavo de las cuentas que triplicaron desde que llegaron? ¿O tú que tiene un problema en la espalda tan grave que no puede lavar ni un plato, pero milagrosamente puede estar acostado en posiciones retorcidas en el sofá durante horas? Él abrió la boca para protestar, pero lo impedí. ¿Y tú, Priscila? ¿Cuánto dinero pusiste para ayudar en las cuentas de esta casa? Priscila dejó de pintar las uñas, mirándome con desdén. Yo trabajo todo el día. No es mi obligación, no es tu obligación, pero es obligación de Miguel pagar todo, ¿verdad? Pagar tu comida, tu luz, tu agua, tu gas. Y además prestarte su auto siempre que quieras. Ella no respondió, solo desvió la mirada. Me volteé finalmente hacia Sofía. ¿Y tú? Tú que eres su esposa. Tú que prometiste estar a su lado en lo bueno y en lo malo. ¿Dónde estabas cuando tu madre humillaba a tu marido hoy? Sofía se puso pálida. Yo no sabía que ella iba a decir aquello.
Estabas sentada allí, Sofía. Escuchaste cada palabra. Y no hiciste nada. No lo defendiste. Dejaste que tu madre dijera que tu marido no sirve, que es débil, que no es suficiente. ¿Qué tipo de esposa hace eso? Mis padres estaban pasando dificultades, ella respondió, la voz temblando. Necesitaban ayuda, y Miguel aceptó. Él aceptó porque tú lloraste durante 2 días seguidos, manipulándolo emocionalmente hasta que cedió. Él aceptó porque ama y quiere que seas feliz. Pero mira lo que hiciste con ese amor, Sofía. Transformaste a tu marido en sirviente, mientras tu familia vive como parásitos en la casa que yo compré para mi hijo. Mercedes finalmente explotó. Usted no puede hablar así con nosotros. Somos familia. Familia, reí sin humor. Familia no explota. Familia no humilla. Familia no transforma a alguien en empleado doméstico. Ustedes no son familia, Mercedes. Ustedes son aprovechadores. El ambiente en la sala estaba eléctrico. Mercedes estaba de pie ahora, el rostro rojo de indignación. Antonio se había levantado del sofá, claramente irritado. Priscila guardó el esmalte de uñas, finalmente prestando atención. Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero no sabía si era de culpa o de rabia. Y Miguel estaba a mi lado, callado, pero con una postura un poco más ereta que antes. Sabía que finalmente alguien estaba luchando por él. Nosotros no tenemos a dónde ir, Mercedes dijo, intentando ahora el camino de la victimización. Va a ponernos en la calle, Carmen. Somos gente mayor, sin recursos. Y ese no es mi problema, respondí firmemente. Ustedes deberían haber pensado en eso antes de transformar la generosidad de mi hijo en abuso. Dijeron que era temporal, que serían algunos meses. Ya pasaron 2 meses y por lo que veo, no muestran ninguna señal de querer salir. Porque no tenemos condiciones financieras, Antonio protestó. Precisamos tiempo para juntar dinero. Ah, ¿es eso? Me volteé hacia él. Entonces déjame preguntarte, Antonio. ¿Cuánto dinero juntaste en estos 2 meses? ¿Cuánto guardaste mientras vivías de gracia, comiendo de gracia, usando electricidad y agua gratis? Él no respondió, solo desvió la mirada. Exactamente, nada, porque no tenían ninguna intención de salir. Planeaban vivir aquí indefinidamente, viviendo a costa de mi hijo. Sofía finalmente habló, la voz embargada. Carmen, yo trabajo, contribuyo con la casa. Contribuyes con la casa que te regalaron, Sofía. Y mientras trabajas, tu marido trabaja también. Solo que él trabaja afuera y vuelve a casa a trabajar nuevamente para 5 personas. ¿Te parece justo? Pero son mis padres. Ella comenzó a llorar. No puedo dejarlos en la calle. Nadie está hablando de calle, Sofía. Estoy hablando de dignidad, de respeto, de límites. Mercedes intentó otra táctica. Carmen, tal vez podamos conversar con más calma. Podemos establecer algunas reglas, dividir las tareas de forma más justa. ¿Reglas? La miré incrédula. Mercedes, ustedes no respetan ni las normas básicas de cortesía. ¿Por qué respetarían reglas? Sofía intervino nuevamente. Si estableces un plazo, tal vez 3 meses más, para que mis padres junten dinero. No, la corté. No habrá 3 meses más. No habrá ni 3 días más. El silencio que siguió fue pesado. ¿Qué quiere decir con eso? Antonio preguntó, la voz ahora con un tono amenazador. Quiero decir exactamente lo que escuchaste. Ustedes tienen hasta mañana al mediodía para sacar todas sus cosas de esta casa. Usted no puede hacer eso, Mercedes exclamó. Esta es la casa de mi hija. Esta casa es mía. Dejé mi voz tronar por la sala. Yo la compré. Yo pagué cada centavo. Está escriturada en mi nombre. Y se la regalé a mi hijo, no a ustedes. ¿Está escriturada en su nombre? Sofía preguntó pálida. Sí, Sofía, porque soy la madre de Miguel y quería protegerlo. Y gracias a Dios hice eso porque ahora tengo el poder legal de expulsarlos de aquí. Pero Miguel aceptó que viviéramos aquí, Mercedes argumentó. Miguel fue manipulado emocionalmente a aceptar algo que claramente no quería. Y ahora, como dueña legal de esta propiedad, estoy revocando ese permiso. Antonio se levantó caminando amenazadoramente en mi dirección. Usted es una vieja entrometida que...
Cuidado con lo que vas a decir, Antonio. Lo interrumpí, sin retroceder ni un paso. Porque además de expulsarlos, puedo muy bien llamar a la policía y denunciarlos por invasión de propiedad y explotación. ¿Explotación? Priscila finalmente habló. Eso es ridículo, es ridículo. Me volteé hacia ella. Miguel trabaja de 5 de la mañana hasta las 11 de la noche limpiando, cocinando, lavando para ustedes mientras ustedes no contribuyen con nada. Ustedes consumen los recursos de él sin dar nada a cambio. En la ley, eso se llama explotación. Sofía se volteó hacia Miguel, que hasta ahora había permanecido callado. Miguel, di algo. ¿Vas a dejar que tu madre haga esto? Todos los ojos se volvieron hacia mi hijo. Ese era el momento crucial. El momento en que Miguel tendría que decidir de qué lado estaba. Vi la lucha interna en sus ojos, el conflicto entre el hombre bueno que quiere complacer a todos y el hombre cansado que necesita recuperar su vida. Miguel respiró profundo y cuando habló, su voz salió firme, más firme de lo que yo había escuchado en meses. Mi madre tiene razón. Sofía parpadeó, incrédula. ¿Qué? Tienen razón, él repitió, ahora mirándola directamente a los ojos. Estos 2 meses fueron los peores de mi vida. Me siento usado, humillado, invisible en mi propia casa. Trabajé toda mi vida soñando con tener mi hogar y cuando finalmente lo conseguí, ustedes lo transformaron en una prisión. Hijo, Mercedes comenzó, pero Miguel levantó la mano pidiéndole silencio. No me llames hijo, Mercedes. Un hijo no es tratado como empleado. Un hijo no es humillado frente a visitas. Escuché cada palabra que dijiste hoy en aquel almuerzo. Cada palabra cruel sobre cómo no sirvo, sobre cómo Sofía merecía a alguien mejor. ¿Tienes idea de cómo eso me hizo sentir? Yo estaba apenas bromeando. Ella intentó justificarse débilmente. No estabas bromeando, Miguel respondió, la voz ahora temblando de emoción contenida. Estabas revelando exactamente lo que piensas de mí. Y lo peor es que mi propia esposa escuchó y no hizo nada. Se volteó hacia Sofía. Me dejaste ser humillado, Sofía. Me dejaste cargar todo el peso de esta casa solo. Me manipulaste emocionalmente para aceptar algo que no quería. Y cuando finalmente pedí ayuda, cuando llegué al fondo del pozo, no estabas ahí. Yo te amo, Sofía lloró. Si me amas, entonces aprende a respetarme, Miguel respondió. Porque amor sin respeto no es amor, es conveniencia. Me volví nuevamente hacia Mercedes, Antonio y Priscila. Como dije, tienen hasta mañana al mediodía. Empaquen sus cosas y salgan. Si no lo hacen por las buenas, llamaré a la policía y los haré salir por las malas. Esto no va a quedar así, Antonio amenazó. Tienes razón, no va a quedar así, respondí. Porque voy a asegurarme de que Miguel recupere no solo su casa, sino su dignidad. Y si alguna vez intentan volver aquí, voy a tomar medidas legales. Ahora, salgan de mi vista. Quiero hablar con mi hijo a solas. Mercedes, Antonio y Priscila salieron de la sala murmurando insultos, pero salieron. Sofía se quedó parada allí, mirando a Miguel con una mezcla de súplica y desesperación. Miguel, ve con tu familia, Sofía. Miguel dijo cansado. Necesito pensar sobre nosotros también. Ella abrió la boca para protestar, pero al ver la expresión en el rostro de Miguel, simplemente asintió y salió de la sala, sollozando. Cuando finalmente quedamos solos, Miguel se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Fue como si toda la tensión acumulada en meses finalmente se hubiera liberado. Gracias, mamá. Gracias por venir. Gracias por luchar por mí. Me senté a su lado y lo abracé como cuando era niño. Siempre voy a luchar por ti, hijo, siempre. Y ahora vamos a recuperar tu casa, tu vida y tu dignidad. Aquella noche fue larga y tensa. Me quedé en la casa, decidida a no dejar a Miguel solo con aquella familia. Sofía estaba encerrada en el cuarto con sus padres y hermana, probablemente planeando una estrategia. Pero yo no me importaba. Había trazado mi línea y no iba a retroceder. Miguel y yo pasamos horas conversando en la sala. Él finalmente abrió su corazón completamente, contando detalles que no había mencionado antes.
Contó sobre las noches en que lloraba en silencio en el baño para que Sofía no escuchara. Contó sobre cómo había perdido peso, porque siempre comía de último y muchas veces no sobraba comida. Contó sobre cómo había comenzado a temer volver a casa después del trabajo. Cada palabra era una puñalada en mi corazón de madre. ¿Cómo había dejado que llegara a ese punto? ¿Por qué no había intervenido antes? Mamá, no es tu culpa, Miguel dijo, leyendo mis pensamientos. Soy un hombre adulto. Debería haber impuesto límites desde el principio. Hijo, fuiste manipulado emocionalmente. Eso no es debilidad. Es señal de que tienes un corazón bueno. Pero ahora necesitas usar ese corazón también para cuidarte a ti mismo. A las 6 de la mañana del sábado, escuché movimiento en la casa. Mercedes y Antonio comenzaron a empacar. Podía oír voces alteradas, cosas siendo arrastradas, puertas batiendo. Priscila salió temprano, probablemente para huir de la situación. A las 10 de la mañana, el movimiento se intensificó. Decidí ir hasta allá para supervisar. Miguel estaba sentado en la sala, callado, observando todo con una expresión difícil de descifrar. Sofía estaba ayudando a sus padres a empacar, pero parecía un zombi, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mercedes pasó por la sala cargando una caja y me lanzó una mirada de odio puro. Espero que esté feliz destruyendo una familia, Carmen. No destruí ninguna familia, Mercedes. Ustedes destruyeron la dignidad de mi hijo. Hay una diferencia. Antonio pasó después, cargando maletas. No dijo nada, solo gruñó en mi dirección. Priscila volvió con un amigo que tenía una camioneta. Cargaron todo en silencio tenso. A las 11:45 de la mañana, finalmente terminaron. Mercedes, Antonio y Priscila estaban parados en la terraza con todas sus pertenencias apiladas en la camioneta. Sofía estaba entre ellos y la puerta claramente dividida. Miguel se levantó del sofá y caminó hasta donde estaba su esposa. Sofía, necesitas decidir. Si vas con ellos o te quedas, pero si te quedas las cosas van a cambiar. Ella miró a sus padres, después a Miguel, después a mí, los ojos llenos de lágrimas. No puedo dejarlos solos, Miguel. Son mis padres. Entonces ve con ellos, Miguel dijo, la voz cansada pero firme. Porque no voy a vivir más en una casa donde no soy respetado. Sofía sollozó, pero finalmente tomó su decisión. Fue hasta el cuarto, empacó rápidamente algunas ropas en una maleta y volvió. Lo siento, Miguel. Necesito estar con mi familia ahora. Tu familia, Sofía, era yo. Pero nunca me trataste como tal, Miguel respondió. Ella no respondió. Solo salió por la puerta con la maleta. Subieron todos a la camioneta y al auto de Antonio. Antes de entrar, Mercedes se volvió hacia mí una última vez. Esto no va a quedar así, Carmen. Mi hija va a volver y usted va a ver. Puede intentar, Mercedes. Pero si vuelven aquí sin ser invitados, llamaré a la policía. Ahora salgan de mi propiedad y nunca más vuelvan. La camioneta y el auto salieron levantando polvo por el camino de tierra. Miguel y yo quedamos parados en la terraza, observando hasta que desaparecieron completamente de la vista. Cuando finalmente se fueron, Miguel dejó escapar un suspiro largo y profundo, como si estuviera expulsando meses de tensión acumulada. Se acabó, mamá. Se acabó, hijo. Ahora vamos a recuperar esta casa. Pasamos el resto de aquel sábado y todo el domingo limpiando. Limpiamos cada rincón de aquella casa. Lavamos cortinas, fregamos pisos, organizamos muebles. Sacamos toda la decoración horrible que Mercedes había colocado y restauramos la casa a como era cuando la compré. Con cada habitación que limpiábamos, veía a Miguel recuperar un poco de su brillo. El hombre cansado y derrotado de días atrás estaba siendo sustituido lentamente por alguien más vivo, más presente. El lunes por la mañana, Miguel fue a trabajar por primera vez en meses sin sentir un peso en el pecho. Me llamó en el almuerzo. Mamá, ¿sabe qué es extraño? ¿Qué, hijo? Es la primera vez en meses que estoy en el trabajo sin pensar en lo que voy a encontrar cuando llegue a casa. Antes, cada minuto que pasaba, me preocupaba con qué nueva orden Mercedes tendría.
¿Qué nuevo problema habría? Ahora solo siento paz. Esa paz es tu derecho, Miguel. Es el mínimo que mereces. Pasaron algunas semanas. Sofía intentó contactar a Miguel varias veces, pero él no respondió inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar todo, para decidir qué quería para su futuro. Cuando finalmente conversaron, fue una conversación difícil pero necesaria. Sofía quería volver. Prometía que todo sería diferente, que sus padres no volverían, que ella sería una esposa mejor. Pero Miguel había cambiado. No sé si puedo confiar en ti otra vez, Sofía. Me dejaste llegar al fondo. Me viste ser humillado y no hiciste nada. Eso no se olvida fácilmente. Voy a cambiar, lo prometo. Tal vez, Sofía. Pero ahora mismo necesito cuidarme a mí. Necesito descubrir quién soy sin estar cargando el peso de todos en las espaldas. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que necesito tiempo. Y que si algún día volvemos a estar juntos, será con límites claros, con respeto mutuo y con la certeza de que somos socios, no uno sirviendo al otro. 3 meses después, en una tarde soleada de enero de 2025, estaba sentada en la terraza de la casa de campo, tomando un té helado y observando a Miguel cuidar del jardín. Él estaba bronceado, más fuerte, los ojos brillantes de una forma que no había visto en mucho tiempo. La casa estaba impecable, exactamente como yo la había imaginado cuando la compré. El jardín verde y bien cuidado, las ventanas brillando bajo el sol, el aire con olor a flores y tierra recién mojada. Miguel había recuperado no solo su casa, sino a sí mismo. Había comenzado terapia, algo que sugirió y él aceptó. Estaba aprendiendo a establecer límites, a valorarse, a entender que bondad no significa dejar que otros abusen de ti. Mamá, ¿quieres más té? Gritó desde el jardín, sonriendo. Quiero, hijo. Y cuando termines ahí, ven sentar. Quiero conversar contigo. Él se limpió las manos en los pantalones y vino sentar a mi lado en la terraza. ¿Sobre qué quieres conversar? Sobre ti. Sobre cómo estás de verdad. Miguel quedó pensativo por un momento. Estoy bien, mamá. De verdad. Creo que por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien. ¿Todavía piensas en Sofía? A veces. No voy a mentir, pasamos años juntos. Pero cada día que pasa, entiendo más que aquella relación era tóxica. Ella priorizaba a su familia por encima de todo, incluso por encima de mi bienestar. ¿Y si ella cambia? Si demuestra que realmente cambió. Suspiró. No lo sé, mamá. Tal vez. Pero sería un tal vez muy grande con muchas condiciones. Y honestamente, por primera vez estoy bien estando solo. Estoy descubriendo que puedo ser feliz sin necesitar validación de alguien más. Sonreí, mi corazón hinchándose de orgullo. Ese es mi hijo, el hombre fuerte que siempre supe que eras. Gracias por haber venido aquel día, mamá. Gracias por haber luchado por mí cuando no tenía fuerzas para luchar por mí mismo. Siempre voy a luchar por ti, Miguel. Siempre. Eres mi hijo, mi mayor orgullo. Y esta casa, él miró alrededor. Es realmente un regalo increíble. No solo la casa, mamá, sino la libertad que me devolviste al recuperarla. Quedamos sentados en silencio cómodo, observando el sol comenzar a ponerse. Era uno de esos momentos que se guardan en el corazón, perfecto en su simplicidad. ¿Mamá? Miguel rompió el silencio. ¿Sí? ¿No te arrepientes de haber gastado todos tus ahorros en esta casa? Especialmente después de todo el drama que causó. Lo miré, sorprendida. ¿Arrepentirme? Hijo, este era mi dinero para gastar como quisiera. Y no hay gasto mejor que ver a mi hijo feliz, seguro, viviendo con dignidad. Esta casa causó dolor, sí, pero también reveló verdades que necesitaban ser reveladas. Mejor haberlo descubierto ahora que después de años más de sufrimiento. Tienes razón. ¿Y sabes qué es la parte más irónica de todo? ¿Qué? Mercedes dijo aquel día que yo no servía, que era débil, que no conseguía proveer. Pero ahora, viviendo solo, me doy cuenta de que soy totalmente capaz. Cocino, limpio, trabajo, cuido del jardín, pago mis cuentas.
Hago todo eso y todavía me sobra tiempo para descansar, para hacer cosas que me gustan. El problema nunca fui yo. El problema era que estaba cargando el peso de 5 personas. Exactamente. Y esa es la lección más importante, hijo. Generosidad es hermosa, pero no cuando se transforma en explotación. Ayudar es maravilloso, pero no a costa de tu propia salud mental y dignidad. Límites no son egoísmo, son autocuidado. Voy a llevar esa lección para el resto de mi vida, mamá. Bien. Porque mereces una vida donde seas valorado, respetado y amado apropiadamente. Mi celular vibró. Era un mensaje de una amiga preguntando si podía visitarnos el próximo fin de semana. Respondí que sí y miré a Miguel. Por cierto, doña Beatriz quiere venir a visitarnos el sábado. Está bien. Ahora que la casa es realmente nuestra, me encanta recibir visitas. Nuestra. Esa palabra me calentó el corazón. Finalmente, la casa estaba cumpliendo su propósito original: ser un hogar lleno de paz, amor y dignidad. Pasaron algunas semanas más. Sofía intentó contacto nuevamente, más insistente esta vez. Había salido de la casa de sus padres y alquilado un pequeño apartamento. Estaba trabajando en sí misma, haciendo terapia, reconociendo sus errores. Miguel aceptó conversar con ella, pero dejó claro que no había garantías. Si vamos a intentar reconstruir algo, va a ser desde cero, con nuevas bases. Y una de esas bases es que tu familia nunca, jamás, va a vivir en esta casa otra vez. Entiendo, Sofía respondió. Y estoy de acuerdo. Fue la primera vez que Miguel sintió que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Pero no tenía prisa. Por primera vez en su vida adulta, estaba priorizándose a sí mismo. En cuanto a Mercedes, Antonio y Priscila, supe por comentarios que habían alquilado un apartamento pequeño y estaban luchando financieramente. Parte de mí sintió un destello de satisfacción poética. Habían perdido la vida cómoda que tenían viviendo a costa de Miguel y ahora enfrentaban la realidad de tener que mantenerse solos. Pero mayormente, simplemente no pensaba en ellos. No merecían espacio en mi mente o en mi corazón. Hoy, sentada aquí en esta terraza, observando a mi hijo finalmente vivir la vida que merece, sé que tomé la decisión correcta. Aquel día de octubre de 2024, cuando conduje furiosa hasta esta casa, cuando me planté en aquella sala y expulsé a aquellos parásitos, no estaba siendo cruel. Estaba siendo una madre protegiendo a su hijo. Estaba recuperando el regalo que había dado con amor y que había sido pervertido en instrumento de opresión. Esta casa me costó todos mis ahorros. 185,000 euros que trabajé años para juntar, pero valió cada centavo. Porque no compré apenas una casa, compré la libertad de mi hijo. Compré su dignidad de vuelta. Compré su derecho a vivir en paz en su propio hogar. Y eso no tiene precio. Miguel viene hasta la terraza con 2 platos de fruta cortada. Preparé una merienda para nosotros, mamá. Su sonrisa es genuina, llega a los ojos. Gracias, hijo. Nos sentamos lado a lado, comiendo fruta y observando el atardecer, pintar el cielo de naranja y rosa. Es en momentos como este que sé que todo valió la pena. La confrontación, el drama, el dolor. Todo valió porque en el fin mi hijo está bien, está feliz, está libre. Y esa era mi única meta cuando compré esta casa. No sabía que el camino sería tan turbulento, que tendría que luchar tan duramente para proteger mi regalo. Pero lo haría todo otra vez, sin dudar. Porque eso es lo que madres hacen. Luchan, protegen, aman incondicionalmente. Y cuando es necesario, se plantan firmes en la puerta y dicen las palabras que necesitan ser dichas. Nunca más vuelvan. Esas 3 palabras que dije aquel día no eran apenas para Mercedes, Antonio y Priscila. Eran una declaración, una línea trazada en la arena, un límite establecido, y fue la mejor cosa que podría haber hecho por mi hijo. Miro a Miguel otra vez, relajado y feliz en su propia casa, y sonrío. Misión cumplida, mamá, misión cumplida.